Una de las preguntas era, y me parece que es algo que se expone en este contexto, digo, son las distintas versiones de lo que uno podría decir es persona en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? A veces es como que en inglés tenés la idea de personhood, ¿no? Que es una categoría que lo que hace es incluir distintas versiones de eso que llamamos persona, que es una pregunta, bueno, ¿es un individuo? ¿Es un sujeto? ¿Es el self? Eh, Supone una idea del sí mismo, ¿no? Digo, no solo una proyección y una relación con los otros. Y la pregunta de la mano de eso de distintas versiones que existieron en las ciencias sociales, ¿no? Una que tiene que ver con una visión mucho más relacional de qué es una persona, es la idea antropológica de parentesco, ¿no? Que nos pone siempre en una red relativamente recíproca de obligaciones, derechos, prohibiciones, ¿no? Por otro lado, digo, me parece que de manera distinta, pero también enriquecedora con respecto a pensar qué es la persona, tenés como las visiones, si se quieren, de la sociología que lo pensaron de manera relacional, ¿no? Por un lado, y uno puede pensar en clásicos como en Simmel o en Elías, esta idea de que el individuo existe, primero solo históricamente, ¿no? Es como algo que uno puede pensar y no proyectar en el tiempo y en el espacio, sino que tiene un momento de inicio relativamente claro histórico, y después un momento, si se quiere, de extensión histórico en el 18 y el 19 en Europa, pero que siempre se piensa igual en términos relacionales, ¿no? En términos donde lo psico y lo socio van atados. Y después creo la versión, para mi gusto, más empobrecedora y que es la versión favorita en este contexto, sobre todo en Estados Unidos, que es la idea de la persona entendida, por un lado, como un individuo casi radicalizado en términos de qué manera se piensa, y por otro lado, en términos de identidades categóricas, ¿no? Entonces, digo, hay algo como muy interesante de esa concepción en la que todo lo que hay en las otras concepciones, que es el espacio institucional intermedio, ¿no? Sea la familia, sea algún tipo de regulación, desaparece. Uno es uno, intransferible, imposible de ser idéntico al otro, y por otro lado, uno es una categoría, ¿no? Se ubica en el espacio, si se quiere, contextual del mundo, como judío, como afro, como lesbiana, ¿no? Como la categoría que corresponda. Y por eso también, digo, un proyecto en algún punto que de tan paranoico es esquizofrénico, de nominación, en el que a esta altura, por ejemplo, el colectivo de las diferencias ya tiene tantas letras que llega un punto que no nombra nada, ¿no? Porque cuanto más microcategorización y más letras tenés, digo, más complicado entonces es pensarlo eso como una trama, ¿no? Y me parece que ahí lo interesante para pensar la categoría persona y también para hacer cosas con la categoría persona es qué sucede si uno elige, bueno, sí, pensar al individuo como una realidad, ¿no? No, digo, la sociología tiende a denunciar todas las categorías como siempre construidas, como siempre siendo una fachada, ¿no? Una fachada de otras cosas, como primacía de análisis, como única existente, pero al mismo tiempo, bueno, pensar, está bien, no hay una reducción del individuo al yo, pero la autoidentificación, ¿no? La narración del uno mismo, del soi-même, si se quiere, y los proyectos que se articulan a partir de eso, también es una dimensión como importante a tener en cuenta, ¿no? Y me parece que hay algo ahí donde se engarza de manera interesante lo psicológico y lo psicoanalítico y lo sociológico, ¿no? Eh, donde el individuo es un sujeto siempre del lenguaje o de cultura, ¿no? Digo, depende de con quién estemos hablando, es una cosa o la otra, pero es siempre eso, ¿no? O sea, y el individuo siempre es un sujeto, en el sentido que
está habilitado y sujetado al mismo tiempo por el hecho de que existe en el mundo a partir de una trama relacional de cultura, de lenguaje, ¿no? Digo, uno podría decir, digo, y esto es más francés, ¿no? Está el lado durkheimiano, que es más afirmativo de la creatividad del individuo en ese espacio colectivo, y está el lado Foucaultiano, ¿no? De la cultura como poder, pero al mismo tiempo me parece de manera interesante, digo, sin un por fuera de la idea de que hay discurso y hay sujeto, ¿no? Digo, puede haber a lo freudiano arreglos de discurso y sujeto que sean más satisfactorios, pero no hay un por fuera de los arreglos, ¿no? No hay una fuera de la clasificación, que digamos es el reclamo identitario ahora, ¿no? Bueno, basta de clasificarnos. Bueno, pero todos los sujetos son sujetos de habla clasificados siempre, ¿no? Digo, volviendo, me parece, al momento este norteamericano particular y las distintas concepciones de la persona que aparecieron a partir de la pandemia y a partir del ciclo de protestas por la matanza policial de afroamericanos, ¿no? Parece que hay algo que la sociología acá canceló como esta idea de persona, como yo decía antes, ¿no? Como relacional, enriquecida, como una trama, y también como la idea de sujeto, ¿no? El fin del proyecto comparatista en antropología, ¿no? Denunciado totalmente por el etnocentrismo, también llevó a eso, a que uno no pueda pensar en, digo, de qué manera nos parecemos, en parte porque hay una violencia simbólica de cualquier persona que haga un análisis de otro grupo de categorías sociales, ¿no? Y creo que la tercer pata de eso, en Estados Unidos sobre todo, es la primacía de la psicología del yo, ¿no? La psicología del yo ve al otro como una amenaza, una fuente de angustia, de ansiedad, un trigger, ¿no? Y la idea siempre es, bueno, no cómo camino yo por el fuego de la ansiedad y la angustia para moverme de mi posición de sujeto, es, bueno, de qué manera me acorazo yo frente a la amenaza del otro, ¿no? Amenaza del otro que a veces es que alguien dice algo que no te gusta, y entonces decidís cancelarlo, ¿no? Decidís que esa persona no existe más en tu vida. Que es cierto que se extiende en otros contextos, pero que en la cultura norteamericana es muy prevalente. Es un amigo te escribió algo en tu cuenta de Instagram diciendo que no le gustaba lo que posteaste, deja de ser tu amigo, ¿no? Entonces te aislás comunicacionalmente de esa persona en todos los contextos posibles. Y lo interesante es que, claro, en otro momento prepandémico, bueno, no sé si a uno le importaba tanto. Digo, no sé si a uno que no era norteamericano y que vivía en las redes todo el día le importaba tanto. Me parece que hay algo fascinante ahora para pensar este momento de como explosión de nuevas tecnologías del self, ¿no? Entonces digo, como alguien extranjero viviendo acá, y ahora estoy hablando más como de, si se quiere, de la versión de persona, eh, acá que para mí tiene como tres niveles que se ven en la pandemia y en lo de las protestas, ¿no? Tiene por un lado esta idea radicalizada de que es un individuo, ¿no? Por otro lado, una idea sufriente, víctima, de que es una persona y un individuo, ¿no? Que supone una idea justamente del trauma, de la angustia. Y tercero, esto que decía antes, de una persona es siempre una identidad categórica, ¿no? Y una identidad categórica particular. Y eso yo creo que se ve de manera distinta, muy fuerte, en como tres cosas distintas, ¿no? Por un lado, esta resistencia que hay a usar tapaboca en muchos lados, que es una resistencia a la idea de que el individuo es parte de una infraestructura colectiva. O sea, lo más barato que hay para cuidarnos es más o menos estar alejados y usar un tapabocas. Y hay una resistencia a la idea de que, bueno, uno es una terminal en una infraestructura colectiva de cuidado del otro, eh, que para acá es un concepto totalmente alien, ¿no? Totalmente extranjero. O sea, y a mí muchos de mis amigos norteamericanos me dicen, che, qué bien, ¿cómo te cuidás? ¿Cómo pensás? Y yo, no, es automático, o sea, salgo de mi casa y sí, me pongo el tapabocas. Tengo que entrar las pocas veces que me tomé un auto y sí, me pongo el tapabocas. Veo a mis amigos, que acá no hay cuarentena, de hecho, y en Nueva York no hay más contagio comunitario, y me veo solamente al aire libre, y aún al aire libre usamos tapabocas mucha parte del tiempo. ¿Por qué? Y sí, porque
yo parto de la perspectiva de que puedo estar enfermo, y mis amigos también, y de que nos podemos contagiar, y que no me estoy protegiendo a mí, que estoy protegiendo a los otros, ¿no? Y hay algo donde es una idea como demasiado fuerte para ellos el hacer algo para los otros, ¿no? Eh, que me parece como muy fascinante, ¿no? La segunda es como una denuncia siempre en el análisis a cuestiones de estratificación social, pero que tienen que ver con raza. Y lo más interesante es que los números de Nueva York lo que dan es que los más contagiados han sido los latinos y los asiáticos que viven en Queens, que son los que básicamente siguieron trabajando para que yo no tuviera que salir a la calle, ¿no? De hecho, tanto es así que muchas de las mediciones indirectas que se logran hacer del contagio y anticuerpos, hay zonas de Queens que tienen entre el 50 y el 55% de gente con anticuerpos. ¿No? Digo, donde se extendió tanto que la pregunta del millón es, bueno, cuando venga la segunda ola, ¿qué va a pasar con, ¿no? con todos los barrios ricos y con todas las zonas de la gente que se escapó en la primera vuelta a su casa en Upstate o en algún lugar rural, o se fue a Florida o a las Carolinas o lo que fuera, ¿no? Y me parece que hay algo donde el análisis va a tener que salir como de cierto automatismo, ¿no? De privilegio, barra raza, barra estructuración, y pensar, bueno, ¿qué grupos sociales son los que viven comunitaria en España con generaciones múltiples en una casa? Porque eso explica mucho más el contagio que el nivel de pobreza, ¿no? Por ejemplo, bueno, digo, tenés acá resistencia a la autoridad en la gente joven, entonces en mi barrio, el barrio al lado del mío es predominantemente afro, la gente de menos de 30 años no usa tapabocas. Calculo que es un desafío, o sea, entiendo, cuando te impusieron toda tu vida la ley y lo sentís siempre como algo externo, como una imposición, y no como algo que te pertenece, bueno, creo que hay algo de, entonces no uso, ¿no? Pero a mí me parece que va a tener que haber algo como más, donde se piense, digo, estas cuestiones de intimidad, de cultura del cuerpo, de expresividad en público, ¿no? De qué gente rehúsa a dejar de abrazarse, ¿no? En este contexto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué gente rehúsa a reunirse igual a hacer algún tipo de comida comunitaria en este contexto? Digo, el problema acá es que eso inmediatamente va a ser repensado como se le está culpando a la víctima, ¿no? Pero me parece que hay algo donde si uno va a mirar el mapa de la pandemia en un lugar como Nueva York y no quiere pensar de nuevo, en parentesco, en culturas somáticas, en cuestiones de expresividad, y pensar a la persona en esa trama y solamente pensarla en términos de identidades categoriales, estructuración y privilegio, y la data no va a cerrar, ¿no? Me parece a mí. Y la tercera parte, digo, que se vio mucho en las protestas, es, de nuevo, es el rechazo a cualquier instancia intermedia, incluyendo lo político formal, ¿no? Entonces todos los reclamos son sistémicos, son la policía hace esto es terrible, y todas las soluciones son interpersonales. Les vamos a enseñar a los blancos cómo tienen que tratar, y vos decís, bueno, pero eso ya lo hicieron. Ya todo el mundo pasó por sensitivity training en Estados Unidos. Hasta los policías del lugar más choto pasaron por eso, disculpando la palabra. Y no cambia nada, porque lo que tienen que lograr hacer es que no haya más sindicato de policía, ni PAC, ¿viste? Digo, ni un coso externo de financiación con la que ellos puedan básicamente bancar un candidato en vez de a otro, que no haya más leyes de inimputabilidad con respecto a la policía. Eso es lo que tienen que lograr. ¿Y cómo logras eso? Y militando y presionando a la política real y formal, no retirándote y denunciando cualquier cosa como compromising. El problema ahí nuevamente es, si vos pensás que lo que vos querés realmente, yo estaba leyendo el otro día un artículo del 2016 buenísimo en la New Yorker de Jelani Cobb, que es como uno de los principales escritores sobre política, cultura afro acá, que escribe en la New Yorker, y es como un profile de los líderes de Black Lives Matter del 2016, ¿no? Y es fascinante porque uno lo lee y dice, bueno, estos son organizadores, y uno dice, ¿organizadores de qué? ¿No? Es una categoría autoasignada, yo soy activista, o soy militante. Inmediatamente después de eso la pregunta es, ¿y dónde militás? ¿No? ¿Y con quién militás? ¿En qué organización? ¿En qué colectivo?
Y esa parte no existe. Uno es un activista que lo que hace es stage actions, literalmente, o sea, no me estoy burlando de nada, estoy repitiendo una entrevista absolutamente como empatética de alguien que está a favor del movimiento, donde yo lo que leía es esta gente no puede expresar de qué manera van a lograr el cambio que quieren. ¿Y por qué? Y bueno, en parte hay una cosa, y yo lo viví en una de las marchas. Uno de los líderes, entre comillas, jóvenes, agarró el megáfono, dijo, bueno, que yo esté parado acá no significa nada, piensen por ustedes mismos, y empezó, no le hagan caso a los sindicatos, ni a los partidos políticos, ni a los candidatos, y yo decía, bueno, acabás de decir que queremos cambio sistémico, y nos estás diciendo, digo, que todas las herramientas institucionales que existen no sirven de nada, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? En el fondo vos estás hablando de dos, no sé si decir estructuras, modalidades, o no, llamarlo como sea, de persona. Sí. Una que es la que está como trasfondo de tu descripción, que es la que nos es familiar por nuestra historia, por nuestra biografía, por nuestra emotividad, por nuestra sensibilidad, que es una persona en red, digamos, ¿no? Es una persona con otros, es una persona eventualmente contra otros si está enojada con esos otros, pero no es contra otros por rasgos identitarios de los otros, sino por conductas de los otros, etc. Y una persona anclada en la individualidad, y en una individualidad que se ha vuelto una individualidad identitaria, ¿no? Es una individualidad asociada con una identidad única en oposición a las identidades que la han despreciado a lo largo del tiempo. En ambos casos, ¿vos encontrás una estructura de muy larga duración o encontrás una estructura muy reciente? Sobre todo pienso en esta modalidad norteamericana de la persona, porque uno podría pensar que la latina que describimos así muy estilizadamente y muy imperfectamente tiene una trayectoria más larga. Pero en esta figura norteamericana que aparece ahora, que despierta ahora, que está despertando, ¿no? ¿Pensás que tiene una trayectoria muy reciente o estamos hablando de formas recientes de algo más antiguo? Sí. No, es buena pregunta, digo, me parece que acá hay toda una especie de movimiento ahora de mostrar como el mito de la frontera como un mito, ¿no? Eh, no, digo, como un mito que tenía que ver con un proyecto político, comercial, imperial hacia afuera y esclavista, si se quiere, hacia adentro, ¿no? Digo, y después muy parecido a cosas clásicas de Argentina, ¿no? Los pioneros que avanzaban sobre un vacío que no era tal, no era un desierto, etc. Al mismo tiempo yo creo que hay algo de esta frustración por el tener que reconocerse sin límites, que es absolutamente norteamericano. O sea, digo, hay algo, sí, uno puede ver la ética protestante, ¿no? Pero yo creo que se inscriben, yo nunca leí en serio, no sé si Nico lo habrá hecho, uno de los estudiantes de Elías, creo que es Menel, que tiene el proyecto civilizatorio norteamericano, ¿no? Y que creo que trabaja mucho sobre la idea del mito de la frontera y el tipo de relaciones. Y yo creo que hay algo, porque hay algo aspiracional, ¿no? De yo quiero ser un sujeto como esos otros sujetos que pueden, donde en un punto lo que se toma es el no reconocer que está bien no poder, ¿no? Y de hecho ahora hay un movimiento fuerte de decir, está bien decir que uno no puede con todo, ¿no? Como si fuera una gran novedad. Y esto sí es algo muy norteamericano, la idea de que las relaciones sociales son contractuales, explícitas y transparentes, ¿no? O sea, nosotros que vivimos en el lodo del no saber qué tipo de relación uno tiene con alguien y lo navega a lo napolitano, ¿no? Con todo el barroquismo de decir estoy, no estoy, estamos, no estamos, es mi amigo, es mi colega, lo que fuera, ¿no? Digo, y surfeamos esas fronteras pensando, esto es la vida, ¿no? La vida es ese jueguito que se da donde uno intenta como darse cuenta de dónde está parado en ese mar de distinciones
creo que hay algo acá donde, bueno, ¿no? Uno necesita la certidumbre de eso, y al mismo tiempo nada, digo, para ponerte muy psicoanalítico, y la verdad está siempre entre líneas, ¿no? La verdad no está en que uno anuncia que es X, Y, Z, ¿no? Entonces esta cosa de hacer explícita, de publicitar todo, ¿no? De publicitar la intimidad, que yo creo, digo, sobre todo con la pandemia, la cantidad de gente amiga, intelectual que yo veo que me da ganas de decirle, abrite una cuenta para tu trabajo y otra para postear tus fotos. Al principio vos venís elaborando respecto de la forma de concebir la persona en el mundo norteamericano, estadounidense en particular, con un conjunto de características que me corregirás si me equivoco en la síntesis que voy a hacer, tienen que ver con, no solo con la individualidad, sino también con la concepción de esa identidad como una identidad fija y que no cambia, ¿no? Yo soy esto es lo que soy yo como individuo, y desde acá baso todo lo que hago y todo lo que digo, digamos. Y las cosas más interesantes que yo he leído respecto de la elaboración de cómo se construyen las identidades y de, si querés en términos de François Hartog, esa idea de la retórica de la alteridad, es que las identidades no son fijas, las identidades cambian y se construyen en la relación con los demás, y no en esa afirmación individual de una vez y para siempre, digamos. Y relacionado con eso, me parece hay un segundo problema que, hasta donde yo entiendo, puede remontarse no a tiempos recientes, sino a los inicios de la posmodernidad, digamos, a la década del 70, y en el caso particular de Estados Unidos, al momento posterior a la lucha inicial por los derechos civiles, que es la ambición de construir la política a partir de la identidad. Algo que hoy parece ser una reivindicación muy clara de las izquierdas, pero que si bien la política de identidad empieza siendo una reivindicación de grupos excluidos, es difícil de pensar esa política de la identidad como la forma de la construcción de algo común, ¿no? Hay un texto muy interesante de Hobsbawm de principios de los 90, donde él justamente cuestiona esa idea de que basar la política la construcción política en la política de la identidad sea posible o sea concebible desde la perspectiva de la construcción de una política de izquierda. Porque la política de la izquierda es la política de la construcción de lo común, y la afirmación de la propia identidad, sobre todo si concebimos esa construcción de la propia identidad como una identidad individual y fija, se opone a esa construcción de una comunidad que nos permita la adquisición de más derechos al colectivo, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ves ahí un problema en el intento de basar el cuestionamiento de algo que es innegable, que es el racismo sistémico, en el afianzamiento de una identidad individual como base de la política. Sí, no, digo, yo diría como dos o tres cosas distintas. Una que tiene que ver con, si querés, con una nueva agenda para pensar estos problemas desde las ciencias sociales, ¿no? Que me parece que hay algo de lo que decís de la construcción de la propia identidad, ¿no? Donde el foco debería ser la relación social, ¿no? No el individuo y la identidad, ¿no? El lazo, de nuevo, lo podés poner, depende de qué escuela te guste, ¿no? Puede ser red, puede ser proceso, ¿no? Digo, pero, y me parece que hay algo donde es importante lo que decís vos, porque hasta a nivel normativo, ¿no? Hay algo de que uno humanamente está mejor y puede ser identificado en términos de la riqueza de los lazos que tiene, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Cuanto menos lazos tiene, menos relación con otros que son distintos, ¿no? Hay algo como empobrecedor de eso, si se quiere, ¿no? La segunda parte es lo que decís vos, digo, la gente, digo, está creada una interacción siempre. O sea, no existe alguien por fuera de la interacción, no hay algo como... La riqueza de relaciones es un efecto personal de una dicotomía interna-externa, ¿entendés? Es, bueno, nada, es algo bueno. Y la otra es que la gente está siempre en proceso. No son, viste, cosas que preexisten. Y me parece que hay algo de pensar como, si querés, procesos y mecanismos de crear a los sujetos que es interesante. Digo, eso más como a nivel ciencias sociales, ¿no? Y a nivel, no sé, yo digo, en la transición entre eso y lo político norteamericano, a mí me impresiona, yo leí hace bastante un libro que se llama The Black Atlantic, ¿viste? El de Paul Gilroy, que muestra, bueno, la manera como una manera justamente descentrada de pensar lo afro en Estados Unidos, siempre en relación con el Atlántico en todo sentido, ¿no? Con
ser traído de África, la relación cultural con Europa, como los viajes culturales afros a Europa y de vuelta, ¿no? Que para mí es fascinante y me parece como, no sé cómo decirlo, me parece como muy interesante que en la batalla entre él y Stuart Hall él perdió, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la batalla entre qué es lo que se lee como el libro para pensar y a él no se lo lee. Y cuando yo doy clase, no sé, de globalización y lo pongo en la primera semana, todo el mundo me dice no conocía este libro, ¿no? Pues claro, ese libro no dice que Du Bois era un genio que hizo todo solo, sino que estuvo en Chicago más o menos al mismo tiempo que los pragmatistas y que se correspondía con Weber, y que estuvo en Alemania y estaba Simmel, ¿no? Entonces digo, hay algo de la formación del pensamiento que nunca es estrictamente de un grupo o una categoría social, ¿no? Y con respecto a la política como forma de lo común, a mí eso me impresiona mucho de acá. Yo cuando llegué hace 20 años, había un apego formal y ciego por la ley. O sea, nadie creía en lo que se hacía, la única forma de sostener el colectivo era que, por favor, ahí dice no escupas, no escupas. Y tanto por derecha como por izquierda, el consenso ese desapareció. Entonces, ahora yo no veo que haya nada en común. Parece que hay algo donde no hay construcción de política común si uno le dice al otro, ahora tengo que hablar yo, vos te callás. Y eso es el reclamo acá. El reclamo acá es, ahora que voy a hablar yo, vos te callás. Entonces vos decís, bueno, son el 12% de la población, no creo que vayan a ganar con esa plataforma. Digo, es horrible decirlo así, pero entonces yo no tengo muy en claro. Porque de hecho yo siempre suelo tener como algún punto en el que pienso en la buena fe del mundo y donde digo estos fenómenos yo soy viejo y no los entiendo, y por eso pasa que no me parece que funcionen, y nada, ahora pasaron 2 meses de un ciclo de protestas que condujo exactamente nada. Ni hubo defunding de la policía, ni pasó nada con Ferguson, de nuevo volvieron a decir que no hay pruebas suficientes para hacer el indictment del policía que fusiló, básicamente, que empezó Black Lives Matter. Entonces hay una parte que sí, bueno, yo no sé si se dan cuenta de cuán separado está una cosa y la otra, y si denunciando el Golfo y denunciando la opresión no se llega al otro lado, lamentablemente, ¿no? Y no entiendo realmente cuáles son las formas de la política en común, no lo entiendo. O sea, la categoría de aliado no es una categoría que vaya, para mi gusto, que vaya a funcionar en este caso. Y la idea de que o sea, las 3 acciones de Black Lives Matter políticas del 2016, estaba leyendo este artículo que les mencionaba antes, fueron 2 veces intervenir la campaña de Bernie Sanders, el único candidato yo tengo como muchas diferencias y Nico sabe con eso, como de izquierda en Estados Unidos, bueno, fueron a intervenir ahí, y la otra fue, Obama invitó a un almuerzo, creo que a 4 de los líderes reconocibles, 2 se negaron a ir. Entonces decís, bueno, entonces ¿con quién hablas? O sea, no quieres hablar ni con Obama ni con Bernie Sanders, ¿con quién hablas? Y obviamente nada, uno se siente en Weimar, ¿no? Porque digo, bueno, después viene Trump y ¿estás seguro que no querías hablar con Obama y con Bernie Sanders? Aunque sea un poquito, ¿no? Pero, y creo que hay algo, y estas cosas son interesantes, y no sé, tenés a Ernesto Calvo, gente que sabe mucho más, o mi colega Pablo Boskowski, ¿no? Que hay algo de la infraestructura de la comunicación que también lleva a eso. Hay algo de la infraestructura de la comunicación actual que lleva a realmente la imposibilidad de lo que es tener una conversación, ¿no? Por todo lo que uno ya sabe, por los algoritmos, porque las plataformas lo que hacen en realidad no es construir una discusión, sino mantener la atención de alguien enganchado, ¿no? Cuanto más enganchado está alguien en YouTube, en Twitter, en lo que sea, mejor, ¿no? Entonces hay algo de eso donde sí, lo que se reproduce es la mismidad, ¿no? ¿Te gustó este que insulta a estos? Te damos más de estos que insultan a estos, hasta que de hecho no puedas encontrar otra cosa, ¿no? Entonces hay algo de la polarización y hay algo de estos movimientos sociales que transcurren en redes, bueno, que están limitados por la propia infraestructura conversacional de las redes. Que me parece que no es un problema menor para pensar en, bueno, cuáles son las nuevas formas de lo común, ¿no? ¿Te encontrás con un otro lejano en las redes? No, te angustia y lo cancelás. Lo dejás de seguir, lo bloqueás, si te
¿no? Si te comentaba, che, ¿estás tan convencido de que la política es así? No me gusta, que nunca más vea nada de lo que posteo yo, ¿no? Entonces me parece también que hay algo de eso, digo, no, o sea, digo, porque de nuevo, me parece que la gracia es seguir pensando a las personas relacionalmente, y pensarlas relacionalmente supone, bueno, pensarlas en relación con el mundo material también, ¿no? Y en este caso con las tecnologías que son de comunicación.